Bueno, pues mire, en Twitter, ahora X, encontré un texto, un mensaje de Violeta Vázquez Rojas que me parece que es muy interesante porque condensa parte de lo que está sucediendo. Es este mensaje, mire usted. Dice Violeta Vázquez Rojas: alguien me trajo de regreso este tuit del año pasado, ni mandado a hacer para la marcha del domingo. Y es algo de 2023 donde dice: ¿cómo que ahora la alianza opositora va a jugar con los colores del árbitro? ¿Qué? ¿Qué nunca fue árbitro? Con razón, un sabio siempre le ha llamado el partido del INE. Y está ahí la fotografía con el rosa. Y creo que es un momento muy importante para platicar con Violeta sobre esta conversión cromática o esta expropiación cromática. Violeta, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a toda tu audiencia. Gracias, Violeta. ¿Qué sucede con este rosa? Es, pues como lo dijiste desde el año pasado, ¿qué sucede? ¿Cuál es tu actualización cromática y política y electoral, Violeta? No, pues ya ni falta que hizo, porque cuando empezaron estas marchas en defensa del INE, etcétera, ¿no? Pues que usaban el color rosa, pero además eran marchas muy evidentemente partidistas. Al mismo tiempo, los candidatos de los partidos, esto recordémoslo, en la elección del Estado de México fue muy claro, ¿no? La candidata Alejandra del Moral no usaba los colores de sus partidos, no usaba el amarillo, el azul, el verde, o sea, el rojo, perdón, usaba el rosa. Ujú. Y también se decía candidata ciudadana, etcétera. Bueno, la narrativa no jaló y ya supimos el resultado. Pero era muy llamativo que cuando tratan de deslindarse de los colores de sus partidos, porque todos son símbolos, tú lo sabes en política, Julio, y Ujú. digamos, no hay cosas, a menos que de plano seas muy despistado, no hay cosas no intencionadas, ¿no? O sea, todo mundo sabe cómo se va a interpretar el uso de determinado color o determinado otro color. Entonces, es una casualidad que elijan siempre el rosa en lugar de usar, no sé por qué no usan blanco o Café. café, Digo. Ujú. negro. No, Ujú. siempre usan este mismo color que es el color del INE, que es el color que vemos siempre pues en toda la parafernalia visual del INE, ¿no? Y lo que es muy curioso es que ahora yo siento, no sé si tú lo percibes también, pero creo que ahora el discurso por lo menos de quienes tratan de dirigir la opinión pública a partir de favorecer estos partidos, saben que ya mejor no hay que avergonzarnos del PRI, del PAN, del PRD, mejor hay que volver a reivindicar esos partidos, porque pues la verdad es que sí, ya está siendo ridículo como este enjuague de tratar de disimular que realmente están apoyando el proyecto que está llevando a la candidatura una plataforma partidista, haciéndose como si fueran ciudadanos, y por ciudadanos lo pongo súper entre comillas, por ciudadanos quieren decir pues gente de clase media que se identifica con el proyecto de la derecha. Entonces, lo que creo es, hubo un intento de disimular su vocación partidista o sus filiaciones partidistas, ya sea usando estos arcoíris que también se pusieron muy de moda, ¿no? Sí. Todos los colores, o usando mucho el rosa. Y ahora yo creo que, bueno, vamos a ver qué pasa en la marcha del domingo. O sea, ya es abiertamente una marcha de apoyo a Xochitl Gálvez, ¿no? Que empezó como una marcha de apoyo al Instituto Electoral, ¿no? Ahora, Violeta, cuando tú en este mensaje que hemos puesto en pantalla, otros como yo, advertíamos o señalábamos que había una innegable carga partidista en lo que se quería hacer pasar como marcha ciudadana de la sociedad civil, se nos venía el mundo encima, porque decían: ¿cómo es posible que descalifiquen una actitud de los ciudadanos? Y luego la pretensión de decir que la construcción de la candidatura de Xochitl Gálvez proviene de una hechura ciudadana que venció, que se sobrepuso a los partidos políticos, que ya lo vemos, finalmente los ganones son ellos con las candidaturas privilegiadas plurinominales al Senado, a las diputaciones federales. Pero muy enconada la arena política, mediática, discursiva a partir de esto, y hoy la confesión este domingo de que el rosa en realidad es un acto de campaña
va a ser reportado al INE como gasto de campaña y es el cierre oficial de Xóchitl Gálvez y de Santiago Taboada. Mucha hipocresía, mucho doblez en todo este camino, Violeta. Pues es que la hipocresía aguanta hasta cierto punto y ya llega un momento en el que tienen que aceptar la realidad y tienen que decir pues lo que verdaderamente son. Y por eso te digo que ya como que ahora está cambiando su discurso a decir, bueno, no, en realidad sí somos estos partidos, sí somos quienes apoyamos a estos candidatos de estos partidos y no tiene nada de malo, ¿no? Como que están tratando de reivindicar hasta un cierto orgullo en sus partidos, lo cual la verdad me parece mucho mejor, Julio. O sea, creo que el doble discurso y la hipocresía de tratar de esconderse en un perfil ciudadano, y además esa palabra de ciudadano que, insisto, no significa nada inocente. Me parece que ya por fin, digamos, ya no pudieron seguir sosteniendo la mentira, ¿no? Y ahora, bueno, claro, la excusa es ay, pues bueno, ¿qué tiene de malo, no? En seguimiento de ese ejercicio analítico y de anticipación que ejerciste el año pasado al decir aguas con esto de los colores y que otros también lo hemos hecho, ¿qué perfilas, Violeta, para después de las elecciones en las que todo apunta a un triunfo presidencial de la candidatura de Morena y sus aliados? En esa evolución del discurso que viene, la descalificación, más polarización, ¿cuáles serían los elementos discursivos que adviertes que van asentando desde ahora? Yo creo que como te dije, creo que van a empezar a reivindicar ya los logos de sus partidos otra vez, ¿no? Porque de otra manera se van a quedar sin, probablemente algunos de ellos pierdan el registro, ¿no? Entonces van a tener que reivindicar de nuevo sus partidos, pero como no lo pueden hacer a costa de nada que les despierte orgullo, ¿no? Porque los gobiernos del PAN y los gobiernos del PRI fueron desastrosos en este país. Entonces lo van a hacer a costa de reforzar el discurso de que todos son iguales y Morena son peores. Eso es la línea que traen ahora, ¿no? Incluso gente que se ha opuesto al PRI históricamente, como algunas comentaristas de televisión, ahora están como, bueno, pero ahora voy a volver a defender al PRI, pero ojo, lo defienden de dos maneras. Los defienden primero, como dije, diciendo todos los partidos son iguales, pero Morena es peor. Y también lo defienden diciendo, es que en realidad no estamos defendiendo al PRI, sino las instituciones, la democracia, la civilidad, porque pues finalmente el PRI no era, ¿no? O sea, el discurso que traen ahora es que el PRI, bueno, era malo, pero al menos era institucional. Y ahora, en cambio Morena, ¿no? Para ellos es como la destrucción de todas las instituciones. Y entonces ese va a ser la línea discursiva que van a traer para poder reivindicar esos partidos que hicieron muchísimo daño y contra a los que se opusieron durante décadas, ¿no? Ahora entramos a otro terreno, Violeta, que también colocaste en un tuit reciente, en un post, dicen ahora, que es mira, relacionado con lo que se ha publicado. Dices, a estas alturas quienes siguen hablando de que la independencia del Poder Judicial está en riesgo, no solo nos quieren ver la cara de tontos, son tontos ellos mismos. La injerencia de Norma Piña en la elección es un descaro y es parte de, te refieres a la nota en Milenio, que son un reporteo de Salvador Frausto en este tema. ¿Qué nos dices? ¿Qué abundas sobre este tema de la presunta independencia del Poder Judicial y ahora las revelaciones de las cenas de tacos al pastor tricolor con piña? Violeta. Sí, fíjate cómo la marcha de defensa del Poder Judicial, la marcha de defensa del INE, al final, pues fueron marchas partidistas, ¿no? Y el reportaje de Salvador Frausto me parece que viene a confirmar eso que ya todos sospechábamos, pero que no habíamos tenido, digamos, como tan de frente, ¿no? En un reportaje perfectamente documentado. La manera como quieren justificar esa cena es, obviamente ya no pueden decir que no existió, porque ya todo el mundo aceptó que sí, que en efecto, que se reunieron, pero la manera como lo justifican es normal que los legisladores se reúnan con los magistrados y con los ministros.
Bueno, pero entonces, ¿por qué no estaba ahí Mario Delgado, no? ¿Por qué no lo invitaron? ¿Por qué no invitaron a Velasco? ¿Por qué no invitaron a los dirigentes de los otros partidos? ¿Por qué no invitaron a otros legisladores, no? Es también otro de esos puntos donde, bueno, ya la hipocresía tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces llega un momento en el que ya no se puede sostener más la mentira y ahora lo que quieren hacer es hacerlo parecer como normal, ¿no? Y que realmente esas son las instituciones que van a defenderse como contrapesos. La verdad es que es un perfecto, iba a decir es muy mal timing, pero al contrario, creo que es un muy buen momento para darnos cuenta de esta manera de operar del Poder Judicial en las vísperas de la elección, porque creo que la gente sí se está convenciendo cada vez más de que se necesita una reforma profunda a ese poder, pero profunda, y que este tipo de negociaciones en lo oscurito, ¿no? Como bien también decía Daniela Barragán en uno de sus análisis, bueno, si es una reunión tan normal, si es un reportaje, ¿por qué no es pública? ¿Por qué no lo hicieron en horario laboral? ¿Por qué no nos enteramos todos desde antes? ¿Por qué se tuvo que meter un reportero a investigar profundamente para poder sacar esto a la luz? Violeta, tú eres lingüista y te pregunto, ¿qué crees que está funcionando hoy más en el impacto electoral de la gente? ¿Las palabras o las imágenes? Es una buena pregunta. Yo creo que siempre vienen acompañadas unas de las otras, ¿no? Siempre hemos sido animales muy visuales. Pero acuérdate que las imágenes, pues más que nada vienen a reforzar discursos. Entonces, yo creo que hay una simbiosis que nos, digamos, las imágenes impactan. También es cierto que como esta vertiginosidad de las redes, ¿no? El hecho Ujú. de que sean tan rápidas, la información fluya tan rápido, hace que nuestra atención pues sea muy limitada, ¿no? Nuestro espacio de atención. Entonces, las imágenes tienen mucho más impacto, pero las imágenes, como dije, refuerzan relatos y vienen o se explican con relatos. Entonces, creo que son las dos cosas, Julio. Ujú. Y hoy, Violeta, en el discurso, en las palabras, en el fraseo, en la construcción retórica de todos los partidos, ¿encuentras innovaciones y cambios o se persiste en el discurso, digamos, machacón de pretender convencer al electorado de las bondades propias y los defectos ajenos? Es decir, ¿ha evolucionado el discurso político en términos propagandísticos electorales? Yo creo que sí. Yo Ujú, creo que se le ha puesto la vara más alta incluso a las campañas. No sé si te acuerdas, pero todavía hace 6 años, ujú. digo, no digo que ya dejaron de existir, pero las campañas eran puras payasadas, o sea, candidatos bailando, ¿no? Yo me acuerdo que ya no soportaba un video más de un candidato bailando. Ujú. Parecía que se querían ganar la simpatía de la gente a corto plazo y a la fuerza. Y creo que eso ha cambiado muchísimo porque el estándar que pone ahora, digamos, una política más auténtica, que refleje realmente lo que la gente está pensando y la gente está exigiendo, no es algo fácil de lograr. O sea, para poder proponer ese tipo de cosas, pues tienes que ir a escuchar. Primero que nada, escuchar a la gente. Entonces, las campañas que no se basan en escuchar a la gente, se les nota inmediatamente cuando están fingiendo, se les nota cuando no son auténticos, se les nota cuando, bueno, se desdicen, ¿no? O sea, vamos a traer a colación esto que dice Santiago Taboada de que quiere incrementar la tarifa del metro y luego se da cuenta de que acaba de decir la burrada más grande que puede decir en una campaña y se echa para atrás. Pero claro, porque no conocen a la gente. O sea, si él tuviera una idea de lo que es viajar en metro, de la gente que viaja en metro, cuánto tiempo pasa la gente en el transporte público en esta ciudad, a lo mejor habría sido más sensible y dicho, no le puedo incrementar la tarifa a esas personas, ¿no? Pero ese es el problema de que, digamos, yo creo que la gente también es mucho más sensible, ¿no? Percibe mucho mejor este tipo de triquiñuelas y la gente que se quiere hacer pasar por una cosa cuando no lo es o cuando ni siquiera ha escuchado al electorado al que le está pidiendo el voto, ¿no? Claro. Violeta, pues te agradezco mucho. Quiero hacerte solo una pregunta final, pero te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Em, si pudieras pedir, no pedir, esperar de la próxima presidenta de la República, si es Claudia Sheinbaum, si pudieras pedir una sola cosa concreta, estructural, relevante, trascendente, ¿qué esperarías? ¿Qué pedirías?
¿qué demandarías? Una sola cosa concreta, es que si es una sola cosa no va a poder ser muy concreta. Bueno, a ver, en las que si son más, tú di, adelante. Bueno, sí le pediría una cosa muy concreta y es que no deje de comunicar, que no, y para comunicar, que siga escuchando, o sea, que haga, que no suelte la labor de comunicar y de escuchar y de traer a la opinión pública la voz de la gente a la que gobierna. Eso es lo que yo más le pediría. Es decir, una continuidad de lo que ha sido la mañanera, con su estilo propio, pero una continuidad comunicativa. La mañanera es una herramienta y ha sido una herramienta valiosísima, pero no necesariamente es la única. O sea, probablemente haya más maneras de hacerlo, pero la magia de la mañanera está en poner en un foro de larguísimo alcance la opinión de la gente común. Y eso es lo que se debe continuar. No sé si con mañanera, con programa de radio, con a ver cómo, pero esa comunicación de abajo hacia arriba, eso es lo que se tendría que continuar y que no se debe soltar nunca. Con los antecedentes de lo que hoy estamos viviendo, ¿crees que en el próximo gobierno, si es que, como todo indica, Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta, que se agudice o se atenúe la confrontación con los medios convencionales, que no sé cuál sea tu opinión, pero parece que siguen teniendo una presencia fuerte y cierta dominancia en ciertas áreas? Violeta. Yo creo que no son, perdón, tengo un Sí. pequeño No te alter. preocupes, no te preocupes. Esta es la magia aquí de los programas nuestros, no hay problema. Yo creo que va a arreciar y que seríamos muy ingenuos si pensamos que se van a temperar, que se van a cuadrar. La cosa va a arreciar. Quizá va a haber una pequeña tregua, ¿no? Como esta tregua postelectoral, probablemente, ¿no? La tregua de la legitimidad, pero yo creo que después de eso, los medios corporativos no son confiables. Y el nuevo gobierno tendrá solo como arma eficaz la comunicación personal de quien presida el país, es decir, mañanera o de otra manera, pero no tiene otra estructura, otro armado para poder enfrentar esos poderes de la prensa convencional, Violeta. Eso es lo que te decía, por eso te decía que la mañanera es una herramienta y que fue muy efectiva, bueno, sigue siendo muy efectiva, pero que probablemente no es la única, ¿no? Entonces, no sé si necesariamente la presidenta va a tener que ser ella misma la vocera, como ha sido hasta ahora, o si va a tener que hacerse quizá de un equipo de vocería, o quizá hacerse de un medio que tenga más alcance por diferentes formatos. No sé, creo que hay muchas posibilidades, ahí está todo abierto a la creatividad, pero lo que tiene que seguir abierto es el canal de comunicación, de ida y de regreso, ¿no? Que es así es como ha funcionado en este sexenio. Y Violeta, apenas pues, a flote, Julio. perdón que dijiste que no nos empalmamos las voces. Perdón, no, o sea, digo que así es como funcionó este sexenio y apenas se salió a flote, o sea, los ataques vinieron durísimos también. Sí, 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 así es. Violeta, muy agradecidos de que hayas tenido el tiempo, la disposición y tu conocimiento y enfoque de las cosas para poder platicar con nosotros. Así es que a reserva de lo que seas agregar, muchas gracias, Violeta. No, te agradezco mucho, Julio, me gustan mucho tus preguntas que nos animan a todos a pensar mucho. Muchas gracias. Gracias, Violeta, que estés bien. Hasta luego. También, hasta luego.